Muchos se preguntan cómo ganarle la batalla a un manipulador, pero la respuesta definitiva reside en comprender lo que realmente siente un manipulador cuando le aplicas la indiferencia, marcando, de una vez por todas, el fin de su control. La mayoría de las personas cometen el error de creer que el odio es el arma más fuerte contra quien intenta someterlas. Sin embargo, el odio sigue siendo una inversión emocional, es combustible que alimenta el ego del depredador. El verdadero colapso del sistema operativo de un manipulador no ocurre con el grito, sino con la ausencia absoluta de eco. La indiferencia no es solo una barrera, es un espejo vacío donde su identidad se desintegra. Para diseccionar este proceso, debemos entrar en la neurobiología del control. Un manipulador opera bajo un esquema de refuerzo intermitente. Ellos necesitan tu reacción, ya sea llanto, rabia o súplica, para validar su propia existencia. En el momento exacto en que decides aplicar la ley del hielo de manera consciente y estratégica, cortas el suministro de dopamina de su cerebro. Imagina a un adicto cuya dosis ha sido arrebatada sin previo aviso. Lo que experimentan en esos primeros minutos de tu silencio no es molestia, es una alarma biológica. Su cerebro procesa tu indiferencia como una amenaza a su supervivencia psíquica. Ellos han construido un mundo donde tú eres el satélite que orbita su sol. Cuando el satélite desaparece del radar, su sistema de navegación entra en cortocircuito. La arquitectura de su mente se basa en la predictibilidad. Ellos creen conocer tus botones, tus puntos de quiebre y tus debilidades. Al no encontrar respuesta, la realidad que ellos han fabricado empieza a agrietarse. La sensación inicial es de una confusión paralizante. Se preguntan, ¿por qué no funciona la herramienta que siempre funcionó? Aquí es donde la batalla empieza a inclinarse a tu favor, pero es también el momento más peligroso, porque la bestia herida intentará rugir antes de rendirse. Cuando la indiferencia se prolonga, el manipulador entra en lo que la psicología clínica denomina herida narcisista. Es un estado de vulnerabilidad extrema que ellos ocultan tras capas de arrogancia. Debajo de esa máscara de control absoluto, existe un vacío de identidad aterrador. Ellos solo existen a través de la mirada del otro. Si tú retiras esa mirada, ellos dejan de existir en su propio teatro mental. Lo que realmente sienten en este punto es una forma de vértigo existencial. La indiferencia les obliga a mirarse a sí mismos, y eso es lo que más temen en el mundo. Sin el ruido de tu reacción, solo les queda el silencio de su propia vacuidad. Es aquí donde la manipulación se vuelve inútil. Un manipulador sin audiencia es como un actor gritando en un teatro vacío. Su actuación pierde todo el sentido y comienza a sentirse ridículo. Este sentimiento de ridiculez es insoportable para ellos. Por eso, verás que intentan escalar el conflicto. Es vital entender que su rabia actual no es una señal de poder, sino un síntoma de su impotencia. Están intentando forzar la cerradura de tu atención. Sienten que han perdido la propiedad sobre ti, y para una mente controladora, la pérdida de propiedad es equivalente a la mutilación de una parte de su cuerpo. El fin de su control se manifiesta cuando se dan cuenta de que sus hilos ya no están conectados a nada. La indiferencia actúa como una tijera invisible que corta cada conexión emocional, dejando al manipulador flotando en un espacio donde sus palabras no tienen peso y sus acciones no tienen efecto. La sensación interna es de una humillación profunda, aunque intenten proyectar frialdad. Se sienten pequeños, expuestos y, sobre todo, reemplazables. Al ignorarlos, les estás enviando el mensaje más letal para su ego: no eres lo suficientemente importante como para generar en mí siquiera un destello de emoción. En la psicología del comportamiento, existe un fenómeno crítico que ocurre justo antes de que una conducta desaparezca, el estallido de extinción. Cuando aplicas la indiferencia, el manipulador no se retira de inmediato, por el contrario, intensifica sus tácticas de una manera frenética. Lo que realmente siente en este punto es una desesperación táctica. Su mente está programada para obtener una respuesta, y si el nivel actual de presión no la consigue, elevará la apuesta a niveles irracionales. Para el manipulador, tu silencio es un insulto a su inteligencia. Sienten una urgencia casi física de romper tu barrera. En esta fase, su monólogo interno se vuelve caótico. Pasan de la superioridad fingida a un pánico visceral. Se preguntan, ¿cómo es posible que ya no tenga acceso a su mente? Esta pérdida de acceso es lo que ellos interpretan como una derrota absoluta. La indiferencia les quita el oxígeno emocional que necesitan para respirar. Es fundamental comprender que el manipulador ve a las personas como extensiones de su propia voluntad. Cuando tú dejas de reaccionar, esa extensión se rompe. Lo que sienten es similar a la frustración de un conductor cuyo coche deja de responder en medio de una autopista. No hay empatía por el coche, hay rabia por la pérdida de utilidad. Esta es la fase donde la máscara se agrieta por completo y emerge el verdadero rostro del depredador,
una criatura que solo sabe dominar a través del miedo o la culpa. La indiferencia sostenida obliga al manipulador a entrar en un ciclo de autocrítica que odia profundamente. Empiezan a cuestionar si han perdido su toque, si su encanto ha caducado o si tú has encontrado a alguien que les ha revelado su verdadera naturaleza. El miedo a ser descubierto es la emoción subyacente que los devora por dentro. La batalla se gana aquí, en el campo de la resistencia pasiva, donde tu falta de movimiento es lo que los termina desestabilizando. Cuando la agresión no logra romper tu indiferencia, el manipulador cambia de frecuencia. Pasa de la ira a la vulnerabilidad fingida. Este es el momento del hoovering o la táctica de la aspiradora. Intentan succionarte de nuevo hacia su esfera de control mediante la lástima. Lo que sienten en este estadio es una humillación estratégica. Saben que han perdido el poder a través de la fuerza, por lo que intentarán recuperarlo a través de la supuesta fragilidad. El manipulador experimenta una forma de envidia profunda hacia tu nueva fortaleza. No pueden entender de dónde ha sacado la voluntad para ignorarlos. Por eso, su nueva narrativa será: estoy sufriendo por tu culpa. Intentarán proyectar que tu indiferencia es una forma de maltrato, invirtiendo los roles de víctima y victimario. Sienten que, si logran que te sientas culpable por tu silencio, habrán recuperado la llave de tu mente. Internamente, el manipulador se siente como un estafador cuyo truco ha sido revelado. La urgencia por recuperarte no nace del amor, sino de la necesidad de restaurar su honor herido. Si logran que rompas el silencio, aunque sea para defenderte o explicarte, ellos ganan. Para ellos, cualquier interacción es una victoria. Lo que realmente les aterra es que tu indiferencia sea definitiva, porque eso significaría que han sido borrados de tu historia. En este bloque de tiempo, el manipulador puede llegar a extremos como fingir enfermedades, crisis financieras o problemas familiares urgentes. Sienten una excitación nerviosa al planear estos dramas, esperando ansiosamente ver si picas el anzuelo. Cada minuto que pasa sin tu respuesta es un golpe de mazo contra su ego. Sienten que el suelo se hunde bajo sus pies porque su herramienta más potente, la manipulación emocional, ha encontrado una pared de granito que no puede escalar. Para entender el fin de su control, hay que entender el concepto de suministro narcisista. El manipulador es un parásito emocional, necesita la energía de otros para validar su existencia. Tu indiferencia es, literalmente, un corte en el suministro de energía. Lo que sienten es un vaciado existencial. Sin tu atención, su autoimagen empieza a marchitarse como una planta sin agua. En este punto del proceso, el manipulador experimenta una forma de depresión reactiva. No es la depresión que siente una persona sana por una pérdida, sino la rabia impotente de quien ha perdido un objeto valioso. Sienten que el mundo es injusto porque tú, a quien consideraban inferior o bajo su mando, ahora dictas las reglas de la interacción a través del silencio. La asimetría de poder se ha invertido, y eso les causa un dolor psicológico agudo. La indiferencia les obliga a enfrentarse a su mayor miedo, la insignificancia. Un manipulador prefiere ser odiado a ser ignorado. El odio implica que todavía tienen importancia en tu vida, que todavía pueden mover tus fibras internas. Pero la indiferencia les comunica que son irrelevantes. Sienten que han muerto socialmente en tu mundo. Esta sensación de irrelevancia es el golpe final que destruye su control. Cuando un manipulador comprende que ya no hay nada que pueda hacer para afectarte, entra en una fase de descarte preventivo. Intentarán convencerse a sí mismos y a los demás de que ellos son quienes te están ignorando a ti, en un intento desesperado por salvar lo que queda de su orgullo. Sin embargo, en la privacidad de su mente, saben la verdad: tú has ganado la batalla porque has dejado de pelear en su terreno. El fin de su control no es un evento ruidoso, es el silencio absoluto que queda cuando dejas de alimentar al monstruo. Cuando la indiferencia se vuelve un muro infranqueable, el manipulador recurre a una de sus tácticas más tóxicas, la triangulación. En este escenario, introducen a una tercera persona, ya sea un nuevo interés romántico, un amigo cercano o un colega, para intentar generar celos o inseguridad en ti. Lo que realmente sienten mientras ejecutan este movimiento es una ansiedad de validación externa. Están tratando desesperadamente de demostrarte que son deseables y que tu silencio no les afecta, pero la realidad es que cada publicación y cada comentario diseñado para que tú lo veas es un grito de auxilio de su ego herido. Para que la triangulación funcione, el manipulador necesita que tú mires. Necesitan tu curiosidad, tu dolor o tu reclamo. Al mantener la indiferencia absoluta, transforma su gran puesta en escena en un monólogo patético. Lo que sienten internamente es una furia fría al darse cuenta de que han perdido su capacidad de provocarte. El hecho de que no reacciones ante la presencia de un tercero les confirma que ya no son el sol alrededor del cual orbita tu vida. Esta comprensión es devastadora porque destruye la narrativa de superioridad que han mantenido durante meses o años.
Sienten una envidia corrosiva hacia tu aparente paz. No pueden comprender cómo has logrado desvincularte de la competencia que ellos mismos han inventado. En este bloque de tiempo, el manipulador empieza a despreciar incluso a la persona que están usando para triangularte, porque esa persona no le proporciona el mismo suministro de alta calidad que tú le dabas. Sienten que están consumiendo calorías vacías mientras mueren de hambre por tu atención. La batalla contra el manipulador se gana definitivamente cuando comprendes que su nueva vida es solo un decorado de cartón piedra diseñado para una audiencia que ya se ha ido del teatro. Existe un concepto en la psicología profunda que el manipulador evita a toda costa: la aniquilación del ser a través del olvido. Para una personalidad controladora, ser olvidado es una forma de muerte en vida. Lo que sienten cuando aplicas la indiferencia sostenida es el vértigo de la insignificancia. Empiezan a experimentar la aterradora sospecha de que, a pesar de todos sus esfuerzos por dominarte, no han dejado una huella permanente en tu psique. El manipulador se obsesiona con la idea de que tú estás prosperando sin ellos. En su mente, ellos eran el motor de tu existencia, el arquitecto de tus emociones. Ver que el edificio sigue en pie y más fuerte que nunca después de que ellos se han ido es una bofetada a su omnipotencia. Lo que sienten es una paranoia creciente. Comienzan a revisar perfiles, a preguntar a conocidos comunes, buscando cualquier grieta en tu armadura de silencio que les indique que todavía piensas en ellos, aunque sea con odio. Si no encuentran nada, el vértigo se convierte en pánico. Sienten que están desapareciendo. Para ellos, la identidad se construye a través del impacto que causan en los demás. Si no causan impacto en ti, una parte de ellos muere. La indiferencia es el recordatorio constante de su propia vacuidad. En este punto, el fin de su control es total porque han perdido el control sobre tu narrativa personal. Ya no son el villano, ni el héroe, ni la víctima en tu historia, simplemente han dejado de ser. Esta transición de todo a nada es el castigo más severo que un manipulador puede recibir, y es el resultado directo de tu decisión de no participar más en su juego de espejos. Cuando el manipulador acepta que no puede recuperar el control directo sobre ti, intentará controlar la percepción que los demás tienen de ti. Es el nacimiento de la campaña de difamación. Lo que sienten al iniciar este ataque es una necesidad de supervivencia social. Para ellos, tú te has convertido en un testigo peligroso de su verdadera naturaleza. Tu indiferencia los expone, y necesitan desacreditarte antes de que tu silencio sea interpretado por los demás como una señal de su culpabilidad. Internamente, el manipulador siente una urgencia febril por contar su versión. Se presentan ante el mundo como los verdaderos maltratados, alegando que tu silencio es una táctica cruel de manipulación. Es una proyección clásica, te acusan de lo que ellos mismos están haciendo. Sienten una satisfacción momentánea y adictiva al convencer a otros de tu supuesta inestabilidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de rectitud, hay un miedo constante a que tú decidas romper el silencio y presentar pruebas de la realidad. Lo que realmente les carcome en este bloque es que tu falta de respuesta a sus mentiras los hace quedar como obsesivos ante los ojos de los observadores más agudos. Mientras ellos gritan y difaman, tu silencio proyecta una dignidad que ellos nunca podrán alcanzar. Sienten la frustración de estar peleando contra un fantasma. La campaña de difamación es el último estertor de su poder. Es un intento de quemar los puentes para que tú no puedas regresar, sin darse cuenta de que tú hace mucho tiempo que dejaste de querer cruzar esos puentes. Al final de este proceso, el manipulador queda atrapado en su propia red de mentiras, mientras que tú, a través de la indiferencia, has caminado hacia una libertad que ellos ni siquiera pueden imaginar. Lo que ocurre en la mente de quien aplica la indiferencia es un cambio de paradigma radical. Has dejado de ser el ratón en el laberinto para convertirte en el científico que observa el experimento desde fuera. Lo que el manipulador siente en este momento es una desconexión ontológica. Ya no puede leerte. Sus tácticas, que antes provocaban en ti una respuesta automática de ansiedad o defensa, ahora solo generan una curiosidad clínica, o mejor aún, un bostezo de aburrimiento. El manipulador siente que ha perdido su superpoder. Ellos se enorgullecen de su capacidad para leer las debilidades ajenas. Al aplicar la indiferencia, has blindado tu mundo interno. Ellos intentan proyectar su voluntad sobre ti, pero la energía rebota y les golpea de vuelta. Sienten una fatiga psicológica inmensa. Es el cansancio de quien ha intentado empujar una montaña y se da cuenta de que no se ha movido ni un milímetro. En este bloque, el manipulador suele experimentar lo que se llama colapso de la omnipotencia, la comprensión dolorosa de que no son tan especiales ni tan poderosos como creían. Esta fase es crucial porque es cuando tú recuperas tu energía vital. Cada gramo de atención que no le das al manipulador es energía que inviertes en tu propia reconstrucción. Lo que ellos sienten como una pérdida, tú lo experimentas como una ganancia neta de libertad.
El fin de su control no es solo que ellos dejen de actuar, sino que tú dejes de esperar que cambien. Has aceptado que son una causa perdida, un error en el sistema, y esa aceptación es el clavo final en el ataúd de su influencia sobre ti. Sienten tu desprecio no como una emoción activa, sino como una ausencia de valor, y eso es mucho más letal para su psique. Llegamos al punto de no retorno. La indiferencia ya no es una técnica que aplicas, sino un estado de ser. Lo que el manipulador siente al final de este largo camino es la rendición amarga. Saben que han sido derrotados no por tu fuerza, sino por tu ausencia. El fin de su control se sella cuando comprenden que, incluso si aparecieras frente a ellos mañana, no tendría ninguna herramienta para afectarte. Te has vuelto inmune a sus virus emocionales. Para ganar definitivamente la batalla a un manipulador, debes entender que la victoria no es verlo sufrir, sino dejar de mirar si sufre o no. Lo que realmente siente un manipulador cuando le aplicas la indiferencia es el peso de su propia soledad. Se quedan atrapados en un bucle eterno de búsqueda de nuevas víctimas, pero tú ya no formas parte de esa cadena alimenticia. Has roto el ciclo. El control ha terminado porque la autoridad que le había cedido sobre tu bienestar ha vuelto a su único dueño legítimo, tú. La batalla ha concluido. No hubo necesidad de grandes discursos ni de confrontaciones épicas. Solo hizo falta la firmeza de un silencio que dijo más que 1000 palabras. El manipulador se ha retirado a las sombras de su propia mediocridad, mientras que tú has emergido con una sabiduría que nadie te podrá arrebatar. Has aprendido que el control solo existe mientras hay un eco que lo valide. Al eliminar el eco, has eliminado al controlador. Este es el fin de su juego, y el comienzo de tu vida real. Si este análisis ha resonado con tu proceso de liberación, utiliza esta información como una armadura. La libertad comienza con una decisión, y se mantiene con el silencio. El control ha terminado.